Pues lo que yo voy a tratar es dar un panorama general de cómo está la situación de las infraestructuras, de las posibilidades que hay, que yo creo que son verdaderamente importantes tanto en lo que es Iberoamérica o Latinoamérica como también en Estados Unidos, donde realmente se abren grandes oportunidades de inversión para las empresas españolas en el sector de las infraestructuras, ¿no? La verdad es que cuando empezamos a hablar de Latinoamérica, que es por donde voy a empezar, la región tiene un déficit muy importante en infraestructuras. Por ejemplo, la red viaria, ¿no? La red viaria en Latinoamérica tiene una densidad bastante baja. La medimos en kilómetros por cada 100 kilómetros, por cada kilómetros de viarios por cada 100 kilómetros cuadrados, y como ven, pues en América Latina la densidad es apenas de 22 kilómetros cuadrados, cuando en Alemania, por ejemplo, pues está por encima de los 180, o en el conjunto de Europa pues está en los 100 kilómetros por 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, esto tampoco te dice nada, porque en Estados Unidos, como vemos, también es baja, y damos la idea de que Estados Unidos es un país que tiene unas infraestructuras muy desarrolladas, pero evidentemente la extensión del territorio es muy grande y eso hace que esa densidad sea baja, ¿no? Cuando lo comparamos por distintos países, también vemos que hay importantes diferencias. En países como Costa Rica, pues esa densidad supera los 80 kilómetros, y cuando nos vamos a países como Paraguay, pues no llega ni a los 10, ¿no? En este aspecto también juega mucho el tamaño de los países, ¿no? Hay países con unas superficies gigantescas, lo cual, si eso le unimos a que a lo mejor tampoco están desarrollados su infraestructura viaria, pues nos da estas cifras tan bajas. Esa media de 22, pues como ven, pocos países la llegan a alcanzar. Y lo que es quizá más significativo, porque como digo, la densidad puede estar matizada por el tamaño del país, por la extensión, sí que es más interesante cuando entramos en lo que es la composición de esta red viaria. Y aquí sí que vemos que esa red viaria, pues la red pavimentada, lo que sería lo que podemos entender por carreteras asfaltadas, pavimentadas de alguna manera, pues es bastante bajo en comparación con la total densidad viaria que tiene, o con la composición de la red viaria, ¿no? Es decir, hay muchas vías todavía no pavimentadas, es decir, caminos de tierra o similares, y son pocos en proporción lo que encontramos, ¿no? Es decir, evidentemente vamos a Guatemala, donde prácticamente es el 40%, algo más del 40% son vías pavimentadas, cuando el resto no lo son. Por tanto, no solamente hay poca densidad viaria, sino que además esta densidad viaria, muchas de ellas pues no está pavimentada, y la que esté pavimentada probablemente pues tenga defectos de conservación, lo cual pues nos dice que en este aspecto la región está verdaderamente infradotada. Es verdad que está mejorando mucho en los últimos años. Aquí comparamos cuál ha sido el crecimiento de la red total en azul oscuro, y en gris cuál es el crecimiento de la red pavimentada, y lo que estamos viendo es que efectivamente las construcciones donde más esfuerzo se está haciendo es en pavimentar, es decir, en hacer una serie de infraestructuras viarias pues que sean más accesibles, o que permitan de alguna manera pues un tráfico mucho mayor. En los sitios donde ha habido grandes crecimientos en los últimos años, en la última casi no década, ¿no? Pero entre el año 7 y 15, pues nos encontramos sorprendentemente a Colombia, que ha apostado mucho por un desarrollo de una red viaria, y también a Ecuador, donde ha habido grandes esfuerzos en este sentido, ¿no? Dejamos las infraestructuras viarias y pasamos a los ferrocarriles, ¿no? Aquí la situación todavía es mucho peor que en el campo viario. Latinoamérica no nos destaca por su densidad ferroviaria, y vemos como también midiéndola en kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados, pues en Alemania estaríamos cerca de los 10 kilómetros, y el promedio de América Latina pues apenas llega a 1, ¿no? Es decir, hay una carencia verdaderamente grande de infraestructuras ferroviarias en toda la región, y eso es un lastre en muchas ocasiones, no solamente, por supuesto, para el transporte de pasajeros, sino también, sobre todo, para el transporte de mercancías, ¿no? Que es algo que hace que probablemente el coste de ellas pues sea verdaderamente, el coste de transportarlas, como lo decía antes el consejero delegado, sea verdaderamente elevado, ¿no? Además, a diferencia de las infraestructuras viarias, que hemos visto que ha habido un importante crecimiento en algunos países, veíamos el caso de Colombia, veíamos el caso de Ecuador, sobre todo en infraestructuras pavimentadas, vemos que prácticamente se mantiene exactamente igual
en ese mismo periodo, entre 2007 y 2015, y apenas ha habido un crecimiento de la red ferroviaria en toda la región. Ha habido en algunos casos, como podemos encontrar el caso de México, Brasil, pero son crecimientos verdaderamente muy bajos. Colombia lo tiene muy elevado, prácticamente es un porcentaje del 100%, pero es que estamos hablando de niveles de densidad ferroviaria verdaderamente bajos, con lo cual pues prácticamente a poquito que hagas pues estás duplicando la red existente. Por tanto, aquí también existen unas grandes oportunidades, como digo, sobre todo en el terreno de pasajeros, pero sobre todo en el terreno del transporte ferroviario de carga, para desarrollar proyectos que mejoren la competitividad y que abaraten el tránsito de los productos. Infraestructuras viarias, infraestructuras ferroviarias, pero también hay otro tipo de infraestructuras, como las infraestructuras energéticas, ¿no? En este sentido, según el tipo de infraestructura que veamos, la verdad es que la situación parece que es mejor. La electricidad, absolutamente fundamental, ¿no? En 1990, pues solamente el 85% de la población en Latinoamérica tenía acceso a la electricidad, y este porcentaje ha ido mejorando con el paso del tiempo, y hoy estamos hablando de que prácticamente estamos en niveles del 97-98% de acceso de la población a la electricidad. Pero aún así, ese 97-98%, que es una cifra verdaderamente elevada, pues todavía deja a más de 20 millones de personas pues sin acceso a esa electricidad, evidentemente, pues sobre todo focalizadas en las zonas rurales, ¿no? Es uno de los parámetros donde América Latina ha conseguido una convergencia en el desarrollo de infraestructuras, pero en el cual todavía pues queda, digamos, esa última milla por hacer. Estas zonas sin acceso a la electricidad pues básicamente se concentran en algunos países centroamericanos, Nicaragua, Guatemala, Honduras, también en Bolivia y sobre todo en Haití, donde pues apenas no llega ni al 40% de la población la que tiene acceso a las redes eléctricas. En otros sitios, Cuba, Chile, Argentina, estamos hablando de porcentajes que son ya pues del 100% y con toda la población con acceso en este momento a esas infraestructuras. Hemos visto el desarrollo eléctrico, pero el desarrollo de las infraestructuras eléctricas, pero es también importante resaltar el mix de producción energética, en este caso el mix de producción eléctrica, que sorprendentemente en América Latina es un mix muy limpio. Es un mix muy limpio porque una parte muy importante, casi el 50% de la generación eléctrica, se hace en base a energía hidroeléctrica. Bueno, la región tiene mucha agua en general y eso ha permitido que se pueda generar, pues como digo, casi la mitad de la electricidad que se consume por generación hidroeléctrica, lo cual además ayuda a otras cosas, ¿no? Como temas de medioambientales, el cumplimiento de los objetivos del protocolo o del Convenio de París sobre el cambio climático, lo cual en ese sentido también es importante. Y el otro porcentaje muy relevante que tiene, que es de fuentes fósiles, pues en ese sentido se utiliza también bastante el gas, por tanto, pues tiene ese plus y ese componente, digamos, más limpio que pueda haber en otras zonas del planeta, pero también tiene otros problemas. Hemos conocido también periodos de sequía. La sequía también no solamente la sufrimos en España, también se sufre en Iberoamérica o en Latinoamérica, asociada sobre todo pues, a estos fenómenos climatológicos del Niño, la Niña, y evidentemente en esos casos la producción hidroeléctrica se resiente mucho, porque sobre todo es una producción hidroeléctrica continua donde no hay grandes almacenamientos como hay en España, es decir, son más de flujo continuo. El río pasa y ahí se produce la electricidad. Cuando el río lleva menos agua y no hay tanta agua embalsada, no hay tanta capacidad de embalse como tenemos aquí en España, proporcionalmente, pues evidentemente eso hace que la producción hidroeléctrica y por tanto la generación eléctrica pues disminuya y se vea sometida pues a restricciones, cuando no a cortes o cuando no a otro tipo de problemas. En ese sentido, yo creo que aquí la gran oportunidad que se abre es el desarrollo de las energías alternativas, las energías limpias, no la hidroeléctrica, que ya evidentemente está muy desarrollada, sino otro tipo de energías como la solar, como la eólica, que en el futuro podrían ir configurando y ayudando a cambiar, si cabe, este mix energético, porque también recursos energéticos como viento y como sol existen, o la biomasa existen de forma importante en Iberoamérica, y le podría ayudar de forma muy importante a ir cambiando su mix energético. Por tanto, yo creo que aquí se vuelven a abrir
grandes oportunidades. Las fuentes renovables que no son hidroeléctricas pues apenas suponen el 6% de la producción, cuando estamos viendo que en Alemania son el 23%, en la Unión Europea más del 16%, lo cual nos configura otra ventana de oportunidades para la inversión en los próximos años. Vamos a las infraestructuras de telecomunicaciones y empezamos con la telefonía. La verdad es que aquí sí que hay un gran gap, ¿no? Vemos que la telefonía fija, las líneas fijas, pues está muy poco desarrollada en comparación con otras zonas del planeta. La misma Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos, pues estamos en niveles del 20%, ¿no? Suscripciones, líneas fijas que hay por cada 100 habitantes, pues estamos hablando que apenas llegan a las 100. Por tanto, bueno, pues eso lo que podría considerarse como un problema no lo es tanto en el sentido de que ha sido suplido, ¿no?, por el crecimiento de las redes móviles, ¿no?, por el acceso a las líneas móviles, que ha tenido una gran penetración. Vemos que en el año 2000, bueno, como en todas otras partes del mundo, era bastante baja, especialmente baja en América Latina, pero como pues ya en 2015 estamos hablando de que hay más de 100 líneas por habitante, 110 líneas. En España, por cierto, el año pasado eran 112 líneas telefónicas móviles por cada 100 habitantes, lo cual, bueno, pues nos habla ya de un nivel de convergencia bastante razonable. En este sentido, Latinoamérica yo creo que ha ocurrido mucho también como lo que ha ocurrido en África, que la falta de infraestructuras de telefonía fija, pues lo que ha supuesto es un acicate, si cabe, para extender más la telefonía móvil y para que la población, bueno, pues pueda encontrar una forma de conexión importante. Por tanto, en este sentido, las infraestructuras de telecomunicaciones yo creo que están en un nivel bastante importante, aunque volvemos a encontrarnos grandes diferencias. La región no es un todo y hay grandes diferencias, mientras que en Panamá estamos hablando de más de 180 líneas telefónicas móviles por cada 100 habitantes, pues en Cuba apenas están superando la veintena, ¿no? Bueno, evidentemente Cuba tiene sus características especiales, pero en otros países pues estamos también en niveles un poco más bajos. En general la figura es muy buena para toda la región, aunque evidentemente encontramos pues también grandes diferencias. Y cambiando un poco, siguiendo, pero relacionado con la telefonía, la banda ancha, ¿no?, donde probablemente vamos a encontrar un gran desarrollo en el futuro, donde hay un gran desarrollo de oportunidades, donde es absolutamente necesario estar presente, y vemos como esa banda ancha, que también ha tenido un crecimiento importante en los últimos 5 años, pues hasta el año 2015 todavía está en niveles de penetración en torno al 60% o 60 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes. Por tanto, también hay un ámbito importante para crecer en los próximos años y acercarse a los niveles que tiene la Unión Europea o el mismo Estados Unidos o Corea. Y aquí sí que encontramos, y en la telefonía móvil es verdad que había diferencias, en Cuba, Haití, en algunas cosas importantes habíamos visto diferencias, pero todos los países más o menos estaban en general bien dotados de infraestructuras o de acceso a la telefonía móvil o de líneas móviles en banda ancha. Sí que encontramos grandes diferencias, ¿no? Países como Costa Rica pues tienen ya cerca, Costa Rica o Brasil pues tienen niveles por encima del 80 conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes, mientras que pues algunos países centroamericanos, otra vez Cuba, Haití, pues están menos de 20 o incluso en 0, ¿no?, como es Haití o Cuba. Por tanto, aquí sí que también habrá un porcentaje. Se han crecido mucho en los últimos 5 años, como ha ocurrido en todo el mundo, pero todavía hay un porcentaje importante para mejorar y, sobre todo, para desarrollar este tipo de infraestructuras. Más tipo de infraestructuras, el agua, también absolutamente fundamental, sobre todo cuando no la tienes. Y en este sentido, pues la verdad es que también la región ha mejorado mucho desde el año 2000, pero todavía estamos hablando de que hay casi 25 millones de personas, muchas de ellas, por supuesto, también en zonas rurales, que no tienen acceso al agua potable. Es una cifra pues verdaderamente todavía importante. Y si no tienen acceso 25 millones al agua potable, pues hay más de 90 millones que no tienen acceso a las redes de saneamiento. Por tanto, nos encontramos todavía, sobre todo en el área, en la parte del saneamiento, donde va a ser necesario hacer grandes inversiones en los próximos años para tratar de ir reduciendo este gap que existe, pues como digo, casi 90 millones de personas que hoy en día no tienen acceso a esas redes de saneamiento, o el número de personas que tienen acceso a redes de saneamiento que van a necesitar ser reformadas, que ser modernizadas, que ser ampliadas
porque el crecimiento sobre todo de las ciudades, de las urbes en Latinoamérica está siendo verdaderamente importante, lo cual requiere fuertes inversiones en mantenimiento de estas redes de saneamiento. Bueno, hemos visto un poco, hemos hecho así una pasada sobre cómo está la situación de las infraestructuras en Latinoamérica desde el punto de vista, digamos, de su cantidad, cómo están dotadas, y vemos que quizá los grandes problemas están en las infraestructuras de transporte, especialmente en las ferroviarias y en las viarias, y que en otros parámetros como las infraestructuras de telecomunicaciones o energéticas, si bien pues hay que hacer cosas, pues la situación de partida que nos encontramos es mejor. Pero una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. Es decir, puede haber muchas infraestructuras, pero estas infraestructuras no ser las adecuadas, ser antiguas, no tener el mantenimiento adecuado, y por tanto es importante poner también el foco en cómo están o cuál es la calidad de esas infraestructuras, ¿no? El reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, que salía recientemente en septiembre del 17, pues clasifica cómo son las infraestructuras de todos los países, y la verdad es que en este sentido, pues las infraestructuras, en este caso las viarias, digamos, las carreteras, pues no sale muy bien parada y Latinoamérica, ¿no? El primer país que nos encontramos es Chile, que aparece en el puesto 24, después estará Ecuador en el 29 y luego ya empezamos a bajar hasta encontrarnos pues una serie de países que están por encima del puesto número 100 cuando son rankeados en esta clasificación 138 países, ¿no? Es decir, que hay la calidad en general de las carreteras en Iberoamérica pues no es especialmente buena, ¿no? Otro tipo de infraestructuras que son evaluadas, las portuarias, y aquí sí que encontramos pues algunos hitos destacables, ¿no? Como por ejemplo Panamá, cuyas infraestructuras portuarias pues son calificadas como las sextas mejores del mundo, ¿no? En este sentido, Holanda es la que las tiene mejores, pero yo creo que ahí la figura de Panamá es verdaderamente destacable. Pero quitando, digamos, Panamá, si quitamos a Panamá, nos volvemos a encontrar que en general pues las infraestructuras portuarias pues no están especialmente bien consideradas, y aquí se abre otra ventana importante de oportunidades y de mejora. Es decir, es necesario mejorar estas infraestructuras porque el comercio mundial se mueve básicamente por mar, lo cual eso hace que tener unas infraestructuras portuarias competitivas te puede dar una ganancia de competitividad verdaderamente importante, sobre todo en países que tendrán que crecer, ver cómo crecen sus exportaciones en los próximos años. En los aeropuertos encontramos quizá una situación algo mejor. Volvemos a encontrar ahí a Panamá, que se ha venido configurando como un hub aeroportuario y que probablemente va a verse, digamos, incrementada esta situación o mejorada esta situación cuando se termine la ampliación del aeropuerto que se está haciendo, ¿de acuerdo? Ocupa el lugar número 11, Uruguay también está bien posicionado, Ecuador, probablemente gracias al nuevo aeropuerto de Quito, pues encontramos que están en unos puestos más o menos razonables de esta clasificación, pero que evidentemente pues también hay muchos países cuyas infraestructuras aeroportuarias pues dejan mucho que desear. Simplemente vemos ahí Argentina pues en el puesto 78 o México en el puesto 67. Quizá pues ese nuevo aeropuerto de Ciudad de México mejore esta posición, pero realmente hoy por hoy pues también aunque hay algunas excepciones, en este caso vuelve a ser Panamá, pues realmente la calidad media de la región no aparece destacada. Si cogemos todas las infraestructuras de transporte y las mezclamos, ¿de acuerdo?, para ver la competitividad, pues en este caso encontramos un paisaje bastante parecido, ¿no? Es decir, pues Panamá y México son los mejores en los puestos 30 y tantos, ¿no? Después nos encontramos ya Chile cerca del 50 con Ecuador. Es decir, creo que hay muchas posibilidades de mejora. Hay países como Brasil, por ejemplo, pues que sus infraestructuras sean clasificadas como el puesto 65, pues nos habla de las posibilidades, de las dificultades, pero también posibilidades y oportunidades que se van a tener que dar en Brasil en los próximos años para ir mejorando toda esta serie de infraestructuras tan importantes, como decimos, para incrementar la competitividad económica.
Relacionado con esto, ¿no? Hay un estudio que hace el The Economist que habla sobre el Infrascope, que habla sobre, digamos, cómo están los países del mundo, digamos, preparados para abordar lo que viene siendo una forma muy importante hoy de inversión en infraestructuras, que son los esquemas público-privados, concesiones, y en este sentido, bueno, pues hay una serie de países, como vemos aquí, como son Chile, Colombia, Brasil, Jamaica o Perú, que tienen una calificación alta, es decir, que los elementos que este estudio evalúa, regulación, instituciones, madurez del mercado, clima de inversión y financiamiento, pues realmente obtienen una clasificación alta. Vemos una serie de países que tienen esa clasificación, aparecen en la clasificación media, como puede ser pues, el caso, por ejemplo, de México, de los más destacables ahí, Uruguay, y vemos aquellos países que tienen una clasificación baja, donde encontramos una calificación baja, donde encontramos a Argentina o encontramos también a Venezuela o al mismo Ecuador, ¿no? Estos países que vemos aquí rankeados, ¿no? Pues vemos que Chile en este sentido es el que mejor sale posicionado en este ranking. Jamaica, Brasil, Perú, Colombia también están son los 5 mejores de Latinoamérica desde el punto de vista de este estudio, es decir, digamos aquellos que tienen desarrollados esquemas de colaboración público-privada más desarrollados y por tanto aparecen más en una mejor posición. Aquí tenemos, digamos, todos los parámetros, la regulación, las instituciones, el clima de negocios, la financiación, la madurez que hay para este tipo de acuerdos y vemos cómo son clasificados y bueno, pues hay probablemente pues algunos países tienen puntuaciones por encima del 90, en algunas como Chile, en la regulación o en la madurez o la madurez que tiene para ese tipo de proyectos, Colombia en niveles muy parecidos y bueno, pues nos encontramos también otros países, por ejemplo Venezuela, donde prácticamente no se desarrolla este tipo de esquemas, bueno, seguramente por la situación tan grave institucional, política, económica en la que está el país, ¿no? Pero realmente encontramos con que hay países que se están aprovechando de estos esquemas, que están empezando a crear los mecanismos para que estos esquemas jueguen un rol importante a la hora de la inversión en infraestructuras y que de alguna manera estos países seguramente van a ser los que van a estar en mejores condiciones de abordar este tipo de proyectos con mayor rapidez, con mayor extensión y de una forma mucho más rentable para la hora de mejorar sus infraestructuras. Infraestructuras que tienen que mejorar porque son un elemento fundamental para el desarrollo económico, para la integración, para la inclusión social, pero que realmente pues, a las que se les ha dedicado poca atención en los últimos años, ¿no? Vemos ahí como la inversión media en porcentaje del PIB, tanto pública como privada, ha rondado apenas el 2%, el 2 y pico por ciento, el 2,2% en los últimos 30 años, desde el principio de los 90, menos de lo que se hizo en la década de los 80, donde esa inversión estaba en porcentajes por encima del 3,5%, el 3,6%. Sorprendentemente, la década de los 80 que ha pasado a la historia como la década perdida de América Latina, una década con recurrentes crisis económicas, suspensiones de pagos, pero que la cual se invertía más en infraestructuras de lo que se viene haciendo o lo que se ha venido haciendo durante la época de crecimiento, ¿no? La época dorada está coincidiendo con esa década, con el boom de las materias primas a las que antes se refería el consejero delegado del ICEX, en las cuales las inversiones seguramente en valor absoluto han crecido, pero como ha habido también fuerte crecimiento económico en algunas economías, pues su valor relativo, su porcentaje o su peso pues ha sido menor. De todas formas, esto, como siempre, pues es una foto de la región en general y las medias se componen de distintas realidades. Vemos como, por ejemplo, pues en los países centroamericanos, pues quitando Panamá, la inversión pues ha sido bastante baja. Estos son datos del año 2014, pues como apenas llega al 1%, supera el 1%, solamente en Nicaragua se acerca al 2% del PIB, pero como vemos como pues es verdaderamente baja el porcentaje de dinero que le dedican o el porcentaje del PIB que le dedican a la inversión, tanto pública como privada, y cómo es en ese ranking de competitividad de las infraestructuras, pues aparecen rankeadas en puestos cercanos al 100 o rondando el 100% la calidad, es decir, le dedican poco dinero y su calidad evidentemente pues no puede ser verdaderamente muy elevada.
Pero también es verdad que esa realidad no es siempre así y que hay países que están realizando pues, un gran esfuerzo en la inversión en infraestructuras. Datos del año 2015, vemos como Bolivia le dedicó pues, más del 8% de su PIB, Colombia el 6%, rondando el 6,5%, Perú casi el 7%, ¿no? Frente, digamos, serían las buenas noticias. Otros países como Panamá y Paraguay están en torno al 4,5%. Desgraciadamente, pues vemos como Brasil o Argentina no llegan ni al 2% lo que le están dedicando, ¿no? Todos los organismos internacionales lo que vienen a identificar es que ese gap de infraestructuras de Latinoamérica al que antes nos referíamos, pues tiene que, para ser cubierto en la próxima década, necesitaría inversiones en torno a entre el 5 y el 6% del PIB. 5 y el 6% del PIB. Estamos viendo cómo en los años anteriores apenas la región ha invertido el 2,2% y como muchos países ni se acercan a esa cifra. Aquí tenemos dos ejemplos de dos grandes economías como Brasil y Argentina, pues que claramente se quedan muy lejos, no ya de ese teórico 5 o 6%, sino también de la media de la región, ¿no? Y en ese sentido, pues van a ser los países que van, además por la extensión que tienen, por el tamaño de sus economías, por el crecimiento que se va a tener. Estamos hablando de una Argentina que ya probablemente este año estará en cifras rondando el 3%, pues que van a tener, si no invierten, si no dedican dinero a las infraestructuras, va a suponer un cuello de botella para ese desarrollo económico. Es decir, aquí yo creo que con esta foto nos encontramos mucho de los problemas que tiene la región y cómo algunos países pues están dándose cuenta del problema y están tratando de dedicar los fondos necesarios para ir reduciendo esa brecha, ese gap tan importante que, como hemos visto antes, todavía existe, ¿no? Y esa inversión va a ser importante porque, como les digo, pues entramos en una nueva época en el crecimiento de América Latina. Es decir, es verdad que el superciclo de las materias primas ha cambiado, es decir, que ha habido también desequilibrios, en muchos casos económicos, pero también políticos que están afectando mucho a la situación o que han afectado mucho a la situación económica y probablemente amplificándola. Es verdad que seguramente vamos a entrar en una época de endurecimiento de las políticas monetarias, pues por los fenómenos que están empezando a ocurrir en Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos endurece sus condiciones monetarias, pues muchos países de la región van a tener que seguir en ese sentido. Pero es verdad que también pues las perspectivas económicas para Latinoamérica pues empiezan a ser un poquito mejor de lo que eran hace 2 años. El año pasado el crecimiento de la región en media pues estuvo en el 1,3, las previsiones para este año estarían en el 2 y para el próximo año, en el 19, estarían rondando el 3%. Algo que va por encima de ese ciclo medio de crecimiento de la región. Fíjense que hablábamos antes, ¿no?, cómo el crecimiento de Latinoamérica había sido, la inversión en infraestructuras había sido importante o había sido mayor durante la década perdida que durante, digamos, esa época teórica de crecimiento, pero es que en esa época teórica de crecimiento este crecimiento medio fue del 1,6%. Realmente aquí vemos claramente uno de esos males que tiene Iberoamérica o Latinoamérica en su conjunto, y es que crece poco. Que en 25 años tu tasa media de crecimiento haya sido del 1,6% en una región que te necesita crecer mucho, pues nos deja claro que la situación no es la más idónea. Parece que se entra en un nuevo ciclo de crecimiento, no se espera un crecimiento tan importante como ha habido en los años pasados durante ese superciclo de materias primas, pero sí que vamos a una época de crecimientos pues buscando otra vez al menos el 3%, y eso lo estamos viendo en prácticamente todos los países, ¿no? Ya crecimientos cercanos al 3% podrían darse este año en Argentina, tal vez el año que viene en Brasil, Chile los va a estar rondando. Colombia tendrá que esperar al año que viene porque este año además se complica por la situación política. México sigue con sus problemas y además en año electoral para romper ese techo de cristal, aunque las previsiones, sorprendentemente, las previsiones de la economía mexicana, y esto quizás es lo más sarcástico, están mejorando desde que Trump llegó a la Casa Blanca, ¿no? Y eso es algo que es para dedicarle un tiempo. Paraguay sigue auténticamente como una moto la economía paraguaya, es una economía pequeña. Perú
se mantiene bastante bien, Uruguay, es decir, estamos encontrando pues que el crecimiento, si no va a ser explosivo, si ya no vamos a encontrar esos crecimientos que hemos encontrado en el pasado, pues vamos a encontrar cifras de crecimiento razonables que van de alguna manera a dar una nueva situación de la que hemos vivido en estos 2-3 últimos años, ¿no? Y quizá aquí es donde está la clave, es decir, bueno, pues cuál es el camino que quiere tomar la región. La región ha apostado, la mayor parte de sus economías han apostado por una estabilidad macroeconómica, creo que eso es importante, en un control de sus desequilibrios, tanto internos como externos, y en ese sentido, pues las cifras de déficit fiscal, con algunas excepciones como son Brasil y Chile, pues se mantienen en general en parámetros razonables. Pero ahí está el dilema, es decir, la región necesita invertir en infraestructuras y tampoco puede permitirse el lujo de aumentar sus cifras de desequilibrio fiscal. Por tanto, va a tener que encontrar ese mix en el cual sea posible aumentar la inversión sin aumentar el endeudamiento. Y en ese sentido, pues creo que la gran clave o la gran respuesta de esta va a ser esos planes de partenariado, de inversión público-privada que permitan que esas infraestructuras se vayan desarrollando con participación privada y que no sometan a una fuerte tensión a las cuentas públicas, que en algunos casos, en el caso de Brasil, el mismo Chile, pues ya de por sí están bastante desajustadas y van a tener que tratar de ser embridadas en los próximos años para poder mantener un crecimiento sostenible y también saludable. En este sentido, y hablando de esa inversión, pues quiero hacer un poco digamos, un anexo, ¿no? Hablando sobre el informe que nosotros realizamos todos los años en el IE Business School, que presentábamos aquí en Casa de América, Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica. Lo presentábamos aquí en esta misma casa el 1, creo que era el pasado 1 de marzo, y en este sentido, bueno, pues vemos que la conclusión principal que teníamos es que el 75% de las empresas españolas con presencia en Iberoamérica pues tenían pensado durante 2018 aumentar sus inversiones, una cifra que aumentaba hasta el 82% cuando solamente estábamos considerando las pymes y no todo el espectro de empresas españolas presentes en la región. Por tanto, hay interés de las empresas españolas por invertir en Latinoamérica, por aumentar sus inversiones. Aquí tenemos los mercados donde más van a crecer las inversiones, donde las empresas españolas tienen previsto aumentar más sus inversiones en este año, y destacan en este sentido pues México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Por ese orden son donde más van a invertir. En otros países pues tienen pensado, digamos, este año mantenerlas, y solamente en Venezuela. Por tanto, en muchos de estos países donde las empresas españolas tienen previsto aumentar sus inversiones, se van a dar grandes oportunidades de desarrollo en infraestructuras. Por tanto, muchas de estas empresas que están ya participando en nuestro informe, que están presentes en la región, probablemente pues se vean favorecidas con estos planes de inversiones, con esta necesidad de inversión que muchos países tienen que ir poniendo en marcha. En cualquier caso, cuando les preguntamos a las empresas pues cuáles son las amenazas y riesgos para sus inversiones, la verdad es que las infraestructuras no es un aspecto especialmente destacado, solamente pues es el 4% quien lo destaca, ¿no? La verdad es que y especialmente focalizadas en Brasil, Costa Rica o Perú. Sorprendentemente Perú, que veíamos que es uno de los países que mayores esfuerzos está haciendo en la mejora de estas infraestructuras, sobre todo viarias y aeroportuarias, pero que es verdad que todavía, y cualquiera que haya estado por Lima o se haya movido por el país, pues tiene la ocasión de comprobar que todavía distan mucho de lo que deberían ser, ¿no? Pero es verdad que no es una preocupación, es decir, las empresas españolas pueden hacer negocios perfectamente pues ateniéndose a la calidad de las infraestructuras que existe, y son el tipo de cambio, la inseguridad ciudadana, la inestabilidad jurídica o la desaceleración económica por los factores que realmente más preocupan a las empresas españolas a la hora de invertir en la región. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Hemos hablado de Iberoamérica, pero también es verdad que tenemos que hablar de Estados Unidos porque se abren importantes oportunidades. La verdad es que cuando analizamos las infraestructuras norteamericanas, pues en general salen bastante bien posicionadas comparado con las que veíamos en Latinoamérica, ¿no? En este mismo reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, pues vemos cómo el conjunto de las infraestructuras de transporte norteamericanas pues ocupan el 6º lugar, ¿no? Siendo Singapur las mejores de todas. Cuando hablamos
hablamos de carreteras, son las décimas las norteamericanas, también el ferrocarril son los décimos, los puertos son los novenos y los aeropuertos son los novenos, lo cual nos haría pensar, si solamente atendiéramos a este análisis, que Estados Unidos saca un notable alto en lo que es sus infraestructuras. Pero también cuando empezamos a escarbar un poco las cifras vemos que la verdad es que tampoco Estados Unidos está invirtiendo lo que debiera. Fíjense que ha pasado de esa inversión del 3,4% del PIB que tuvo en la década de los años 70 y 80 a apenas ahora mismo el 2,5% del PIB. El PIB americano es gigantesco, estamos hablando de 20 billones, pero evidentemente no se está invirtiendo tanto como se hacía. Y en este sentido, hay una asociación, la Asociación de Ingenieros Civiles Norteamericanos, ASTE, que califica todos los años a las infraestructuras norteamericanas, y en su último informe, en el año 2017, lo hacía con una D+. Ellos siguen el sistema de calificación que siguen las universidades y las escuelas de negocios, de A, B, C, D, E y F, y realmente pues el score que les da la clasificación es una nota bastante baja, ese D+, ¿no? Con lo cual, y además cuando entramos en el desglose, ese es el conjunto de las infraestructuras, pero cuando entramos en el desglose de todas estas infraestructuras, desde los puentes, los aeropuertos, los puertos, ferrocarril, infraestructuras públicas, hasta lugares de tratamiento de residuos peligrosos, pues vemos que prácticamente la nota más alta que se encuentra es una C+, es decir, no encontramos, hay alguna B también, pero no encontramos ninguna A, lo cual también nos viene a decir que es muy importante renovar o mejorar las inversiones en Estados Unidos, ¿no? Los puertos son clasificados con una C+, las carreteras con una D, el tránsito interurbano también con D-, con lo cual, pues fíjense, ¿no? Algunos datos que dan en estas infografías que son muy interesantes, pues la edad media de los puentes son de 43 años, hay 56.000 puentes en el país que estructuralmente presentan deficiencias, y sobre ellos se hacen 188 millones de viajes diarios, ¿no? También 2 de cada 5 hay una importante congestión en muchas carreteras norteamericanas que tienen unos costes verdaderamente importantes, tanto desde el punto de vista de las horas como también del coste que tienen para la economía, el coste económico que tienen para la economía, estas congestiones, estos atascos. También los trenes, pues realmente no salen muy bien parados y realmente, pues fíjense datos de estos curiosos, ¿no? Como que el 81% de los ciudadanos americanos viven en ciudades, pero solamente el 51% de esos ciudadanos que viven en ciudades, la mitad de la población, tiene un transporte público para llegar a una grocery, ¿no? Con lo cual, una tienda donde puede realizar sus compras, lo cual pues te hace ver de que esas redes de transporte también en las ciudades pues no son todo lo eficientes que de transporte público, no son todo lo eficientes que deberían ser. Y bueno, pues que al final ellos estiman que las inversiones en Estados Unidos se necesitarían 2 trillones americanos, 2 billones europeos para mejorar algo más de esos 2 billones, y que las inversiones previstas pues en los próximos años apenas llegan a ese billón. Por tanto, pues sigue habiendo un gap verdaderamente importante en Estados Unidos. Es decir, aunque globalmente, como veíamos antes, salen bien paradas y la densidad pues es importante, ¿no? Pero realmente el problema de Estados Unidos es que sus infraestructuras están muy anticuadas y tienen que ser renovadas en todos los aspectos en los próximos años. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, pues esto es lo que dijo Trump en uno de sus famosos tweets, que vamos a dejar de gastar dinero estúpidamente en Oriente Medio y lo vamos a gastar en Estados Unidos. Y en este sentido, la Casa Blanca presentaba en el mes de enero pues este plan de invertir, de movilizar 1,5 billones, 1,5 trillones para ellos en un plazo de 10 años, en los cuales solamente el gobierno federal comprometía una parte pequeña, 200.000, ¿de acuerdo? Y el resto pues tendría que tener movilizado por los gobiernos locales, los gobiernos estatales y los inversores privados, ¿no? De forma que se llegara a este billón y medio para mejorar las infraestructuras en la próxima década, que incluso, aunque así fuera y se consiguiera, y hay dudas de que esto al final vaya a ser, porque se esperaba un mayor compromiso de las autoridades federales
federales, pues realmente, aunque como digo, aunque esto fuera a ocurrir, pues todavía nos estaría dejando de ser cierta la cifra que ASTE plantea, pues más o menos todavía medio billón de inversión necesaria para adecuar las infraestructuras norteamericanas, ¿no? Y eso, que este es uno de los pilares de la política económica, ¿no? Eso que se llamó el efecto Trump cuando Trump gana las elecciones y que provocó esa especie de tsunami económico, ¿no? En las bolsas, en el dólar, en todo, pues realmente tenía una pata fundamental, que era una política fiscal tremendamente expansiva, tanto desde el punto de vista del gasto público, y ahí la inversión en infraestructuras, también en gasto militar, pero sobre todo en infraestructuras era donde estaba concentrado ese impulso fiscal desde el punto de vista del gasto, pero también esa reforma fiscal tan importante, tan ambiciosa que se ha hecho, sobre todo centrada en la parte de impuestos corporativos, bajando el impuesto corporativo, el impuesto de sociedades, que llamamos nosotros, del 35 al 21%, y que deberían dar ese mayor impulso, crecimiento a la economía, que ya de alguna manera empieza a ser reflejado en las previsiones económicas una vez que la reforma fiscal ha sido aprobada y va a empezar a ser aplicada, y que está elevando previsiones de crecimiento de la economía norteamericana pues en torno ya cercanas a cifras al 3%, porque si algo ha sido destacable en Estados Unidos es que Estados Unidos ha vivido un ciclo económico, o está viviendo un ciclo económico verdaderamente longevo. Estados Unidos dejó la recesión en 2010, a mediados de 2010, por tanto, pues este se está configurando como uno de los ciclos expansivos más importantes de la economía norteamericana, hasta la fecha solamente superado por el ciclo de crecimiento de la década de los 90 y de la década de los 60, y ya muy cercano a que fueron ciclos que tuvieron los 9 y 10 años de duración. Este seguramente va a superar ya el de la década de los 60, si nada se interpone, y quién sabe si se va a configurar como el mayor ciclo de crecimiento económico desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, sobre todo si este impulso fiscal se mantiene, y todo hace pensar que al menos este año y el siguiente se va a mantener de forma importante. Pero también es verdad que está siendo uno de los ciclos menos intensos de la economía norteamericana. La economía norteamericana solo ha crecido un 15% desde el inicio de la crisis, cuando, por ejemplo, en el ciclo expansivo de los 60, que duró 9 años, la economía norteamericana tuvo un crecimiento cercano al 50%. Por tanto, es necesario incrementar ese crecimiento económico, a pesar de que las cifras nominalmente, las cifras de desempleo son muy buenas, un desempleo del 4,1, una economía que viene creciendo, pero realmente es necesario, y para ello tal vez esta renovación de infraestructuras va a ser verdaderamente, tiene que jugar un papel muy importante, pero existen dudas sobre cómo se va a poder plasmar esa financiación, porque así como la reforma fiscal, pues de alguna manera ha cumplido las expectativas, digamos, el plan de infraestructuras con esa pequeña, entre comillas, movilización de fondos federales para la próxima década de apenas solo 200.000 millones de dólares, pues deja dudas de cómo va a poder ser, manejada o implementada. Y volvemos a encontrarnos con otro problema, y es el problema del déficit fiscal. Es decir, hoy por hoy, pues Estados Unidos viene manteniendo un déficit fiscal en torno al 4% del PIB, pero que va a ser seguramente incrementado por los efectos de esas políticas tan expansivas. La reforma fiscal pues va a eliminar recaudación de forma importante para las arcas federales, y eso va a hacer que probablemente, y si a eso le unimos el incremento del gasto público, pues nos vamos a un incremento del déficit pues probablemente en torno a los 2 puntos. Bueno, es verdad que Estados Unidos no se mueve bajo las reglas que nos movemos en la Unión Europea, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde estas cifras serían ya en el entorno en el que estamos impensables, pero es verdad que tampoco tiene los problemas de financiación que puede tener los países iberoamericanos, que tienen que mantener, pues de alguna manera, sus cuentas públicas embridadas para no caer en los riesgos que tuvieron en el pasado. Estados Unidos se puede permitir ciertas licencias, es decir, su deuda está hoy en torno al 105% y no pasa especialmente nada, y la administración, pues en una época de crecimiento económico, en un ciclo económico importante como tienen y muy longevo, pues todavía mantiene, como vemos, cifras de déficit públicos verdaderamente elevadas, ¿no? Y incluso superan a las de España, que ya de por sí lo son. Con lo cual, pues el incrementar esto no parece que vaya a ser un problema, pero es un dato a tener en cuenta. Es decir, al final
tarde o temprano Estados Unidos tendrá que ir volviendo a la senda de la ortodoxia presupuestaria y de alguna manera pues esas inversiones en infraestructuras, pues volvemos a lo de siempre. Cuando no hay dinero, mucho de lo que se recorta es en inversión en infraestructuras porque bueno, pues esto que tengo, este puente que hay que mejorar o esta carretera que hay que hacer, pues ya la haremos el año que viene o cuando toque, porque ahora en este momento no toca, hay otras necesidades más importantes. En cualquier caso, independientemente de cómo sea la situación, cómo acabe configurándose ese paquete de inversión público, privada, local, federal, estatal en Estados Unidos, en cualquier caso, cuáles sean la situación de la economía y las restricciones presupuestarias que pueda haber, lo que está claro es que en Estados Unidos hay una necesidad de mejorar sus infraestructuras, como digo, muchas de ellas muy antiguas, obsoletas, algunas hasta vienen de la época de la gran recesión, de aquel famoso plan del New Deal, y que son necesarias mejorar para asegurar la competitividad de la economía norteamericana, sobre todo, como veíamos, infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias, y ahí se vuelven a abrir grandes oportunidades que muchas empresas españolas ya están aprovechando, son muchas las que están presentes en Estados Unidos, también en Canadá, y que sin duda pues seguramente van a tener muchas más oportunidades en los próximos años y además tienen, digamos, la suerte de tener una experiencia importante en este sentido. Resumen, tanto en un lado como en otro del continente se abren oportunidades y esas oportunidades de inversión en infraestructuras, veremos al final cuántas de ellas se hacen, pero va a haber proyectos muy importantes en los próximos años y eso debería ser un acicate para que no solo los grandes gestores, operadores de infraestructuras y de concesiones españoles, sino también para otras empresas más pequeñas que puedan participar en toda esa cadena de valor, de construcción, de mantenimiento, de operación de estas infraestructuras. Y nada más, muchísimas gracias y ha sido un placer estar hoy aquí con ustedes.